Podrías estar mirando al Medio Oriente y preguntándote, ¿por qué no pueden simplemente llevarse bien en lugar de pelear sin parar? ¿Por qué no pueden romper el ciclo de violencia y simplemente dividir la tierra en dos para tener paz? No es tan difícil, y tienes toda la razón. Si apoyas una solución de dos estados, probablemente eres una persona positiva, racional y buena. Pero no eres muy buen oyente. Así que por favor escucha con atención porque voy a explicar por qué no estás entendiendo la situación. Una nota rápida antes de empezar. No me gusta lo que estoy a punto de decir. Ojalá pudiera decir que esto no es más que una disputa territorial y que solo unos pocos extremistas de ambos lados han impedido que esta simple y buena idea de la partición se lleve a cabo. Ojalá pudiera decir que los países árabes musulmanes que rodean a Israel son lugares pacíficos y que solo los palestinos tienen este único problema con Israel, pero que una vez que tengan su propio estado, el problema se resolverá. Ojalá pudiera decirte eso. Honestamente, durante años he querido y tratado de creer en esto. Esto concuerda con todos los valores que tengo. Si hay una discusión o desacuerdo, entonces pelear no es la respuesta. Más bien, deberías encontrar un punto medio y seguir adelante. Lamentablemente, la realidad de Medio Oriente deja claro que así no funcionan las cosas en esta región. Si quieres proponer una solución a un problema, primero necesitas entender el problema y a las personas involucradas. El problema, en pocas palabras, no es que los palestinos no hayan tenido oportunidades para establecer su propio Estado. De hecho, han tenido muchas. El objetivo de los palestinos, desde la década de 1920, ha sido eliminar el Estado judío. Este es el punto de vista principal de los palestinos y, de hecho, de una gran parte del mundo musulmán. Hoy, hace 50 años y hace 100 años, no tiene nada que ver con los asentamientos o la ocupación, ya que el odio ya existía antes de 1967, cuando Israel tomó control de Cisjordania y Gaza, y ya existía antes de que se estableciera Israel en 1948. Antes de hablar sobre la historia, una palabra rápida sobre la gente y la diferencia entre la sociedad israelí judía y la sociedad palestina árabe musulmana. La sociedad israelí es muy diversa y aún así los niveles de violencia política son muy bajos. A pesar de sus muchos desafíos, tanto internos como externos, Israel sigue siendo una democracia. Ahora observa lo que está sucediendo fuera de Israel en los países musulmanes del Medio Oriente. Los países ricos, los pobres, los sunitas, los chiitas, los que están en África y los que están en Asia. ¿Ves democracia? ¿Ves derechos humanos? ¿Ves minorías prosperando? ¿Ves libertad y paz? No mucho. Ahora, si sabes que tengo razón, pero no te gusta lo que acabo de decir, podrías decir que no es relevante para el tema. Bueno, no estoy de acuerdo porque nos dice algo sobre los valores de la sociedad musulmana. La democracia no es solo un sistema de gobierno impuesto al pueblo desde arriba. Es la forma de vida y la mentalidad que la mayoría de los occidentales dan por sentadas y no aprecian lo suficiente. La idea de que yo puedo decir lo que quiera y tú puedes decir lo que quieras, y que hay elecciones libres y los partidos políticos tienen que llegar a compromisos y dejar el poder sin violencia, no es algo que encuentres en Siria, Irán, Arabia Saudita, ni en las autoridades palestinas, ya sea en Gaza o en Cisjordania. Y donde no existen estos valores de democracia, compromiso y apertura a otras opiniones, normalmente se ven altos niveles de violencia, tanto interna como externa. A menudo cito a Siria como ejemplo en mis videos y recibo muchas críticas por eso. No menciono la guerra civil en Siria para justificar que si ellos matan a 500,000, nosotros también podamos. No. Lo último que quiero es que Israel tenga los estándares de un país árabe, ni de broma. Uso Siria como ejemplo para resaltar la hipocresía de los pro-palestinos en Occidente. ¿Dónde están todas las protestas cuando Assad mata a 500,000 de sirios? ¿Dónde están todos los estudiantes pro-palestinos? Supongo que si no culpan a Israel ya no es interesante, ¿no?
Pero la razón principal por la que hablo de Siria es que si los sirios pueden hacerse estas cosas terribles entre ellos, ¿qué nos harían a nosotros si tuvieran la oportunidad? Es lo mismo con Irán. Mira cómo tratan a su propia gente, disparándoles a las mujeres en las calles. Cuando los palestinos, Siria, Irán y millones de musulmanes dicen que quieren eliminar a Israel, yo les creo. De hecho, lo tomo literalmente, no solo como una forma de hablar que podría ser como lo entiende Occidente. Veo de lo que son capaces de hacerse entre ellos y los tomo muy en serio. La forma en que actúas dentro de tu casa es la misma forma en que actúas fuera de ella. Y la idea razonable y lógica de dividir la tierra en dos ha sido rechazada por los árabes durante 100 años. Fue rechazada por los árabes en 1937. Fue rechazada en 1947. Desde 1948 hasta 1967 no establecieron un Estado, aunque estaban bajo el dominio de países árabes. En los años 90 y principios de los 2000, Arafat y Mahmoud Abbas no aceptaron ninguno de los acuerdos propuestos. E incluso después de que Israel se retiró de Gaza, los palestinos fueron muy claros sobre cuál era su objetivo. Los árabes en Palestina rechazaron el plan de partición tanto antes como después de la creación de Israel. Rechazaron la idea antes de que hubiera un solo asentamiento y también después de los asentamientos. Rechazaron el plan de partición antes de la ocupación y después de la ocupación. Si eres una persona racional, eventualmente necesitas entender lo que está pasando aquí. No puedes imponer una buena idea como la solución de dos estados a alguien que dice que no está interesado y actúa en consecuencia una y otra vez. Pensar en deseos es genial cuando lo aplicas a ti mismo. Pensar en deseos es peligroso cuando lo impones a quienes lo han rechazado activamente durante 100 años. Otro dato interesante que están ignorando quienes apoyan la solución de dos estados es que los árabes nunca han dicho queremos más tierra. Queremos el 70% o el 80% de ella y entonces diremos que sí. Todos sus líderes, desde Kaj Amin al-Husseini en los años 40 hasta Sinwar hoy en día, han dicho lo mismo. Fueron y son muy directos al respecto, lo quieren todo. El pacto de Hamas, que el 70% de los palestinos apoya, comienza con la siguiente frase: Israel existirá hasta que el Islam lo elimine. No podría ser más claro que eso. Me parece absurdo que quienes se llaman a sí mismos activistas pro-paz se consideren buenos oyentes mientras escuchan las nobles voces en sus propias cabezas en lugar de escuchar lo que realmente está diciendo la otra parte. Ahora, los pro-palestinos dirán que los judíos coloniales vinieron y les robaron su tierra, así que por supuesto no quieren darles la mitad a quienes se la robaron. Ya he refutado estos argumentos muchas veces antes, pero estoy feliz de hacerlo de nuevo. Pero desde otro ángulo, nunca ha existido un pueblo palestino, pero no tienes que creer solo en mi palabra. Solo soy un sionista. En cambio, escucha a Zohir Nosen, un líder palestino de la Organización para la Liberación de Palestina, la Organización para la Liberación de Palestina, quien dijo en 1977, el pueblo palestino no existe. No hay diferencia entre jordanos, palestinos, sirios ni libaneses. Todos somos parte de un solo pueblo, la nación árabe. Solo por razones políticas respaldamos cuidadosamente nuestra identidad palestina porque es de interés nacional para los árabes defender la existencia de los palestinos para equilibrar el sionismo. La existencia de una identidad palestina separada existe solo por razones tácticas. Y no es solo una cita. Ni una sola vez un peregrino a Tierra Santa, y ha habido millones de peregrinos en los últimos 2000 años, se encontró con un palestino. En el periodo otomano, en los siglos XVII I y XIX, las fronteras estaban abiertas. Árabes vinieron aquí desde Sudán, Egipto y Siria. Judíos vinieron de Yemen, Rusia y Marruecos. Y hasta había algunas aldeas alemanas. Y los judíos, al igual que los musulmanes, los alemanes y los rusos, compraron tierras. Ni una sola vez los judíos le robaron tierras a los árabes locales. Recibo miles de comentarios de pro-palestinos sobre que los judíos roban tierras.
Ve y haz tu tarea y dime el nombre de un solo asentamiento judío. Rehoboth Nestiona, Rishun Ganya Gederakineret Levet Sedek, que haya sido construido en tierras robadas a los árabes. La única tierra que perdieron fue la tierra que perdieron en una guerra que ellos mismos empezaron. Y por cierto, según el derecho internacional, la tierra pertenece a los judíos. Muchos en ambos lados tienden a olvidar esto de alguna manera, pero la tierra de Israel fue entregada a los judíos por la Liga de Naciones. Para entender esa decisión, necesitas comprender mejor la Declaración Balfour de 1917. Arturo Balfour era el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno británico y emitió una declaración en nombre del gabinete que apoyaba un hogar para el pueblo judío en Palestina. Ahora, esta es una declaración muy importante hecha por un país que en ese entonces era muy relevante, pero sigue siendo solo una declaración. ¿Y eso qué? Lo importante es que en 1920 fue la Conferencia de San Remo. Esta fue una conferencia internacional realizada para tratar la cuestión de qué hacer con las tierras del Imperio Otomano, que colapsó durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Se decidió que la tierra se dividiría entre los franceses y los británicos, pero no como colonias en las que pudieran hacer lo que quisieran, sino como mandatos. Estos eran mandatos para ejecutar las decisiones de la Liga de las Naciones, que incluían construir una patria para los judíos sin perjudicar los derechos religiosos y civiles de las comunidades no judías. Por cierto, los palestinos no fueron mencionados ni por los imperios internacionales ni por los líderes árabes locales. ¿Y por qué es eso? Porque en ese entonces no existía tal cosa como un palestino. En 1922, el mandato fue reafirmado por la Liga de Naciones. ¿Pero por qué te estoy contando esto en un video sobre la partición? Primero, para recordarte que según el derecho internacional, la tierra pertenece a los judíos y no hay ocupación ni en Tel Aviv ni en Judea y Samaria, que se conocen como Cisjordania, porque la tierra fue entregada a los judíos y reconocida por la comunidad internacional. Y segundo, para enfatizar que los judíos estaban dispuestos a comprometerse a dividir la tierra para que pudiéramos vivir aquí juntos. Mientras que los árabes no estaban dispuestos a hacer este compromiso, el asunto es que mientras nosotros, los israelíes, vemos el compromiso como algo bueno, el lado árabe lo ve como una debilidad, como un paso que les impide eliminar a Israel. ¿Por qué la solución es solo un Estado? Primero que nada, entender el problema y no solo endulzarlo ya es un gran paso adelante. En segundo lugar, no negocias con las personas violentas que han intentado eliminarte durante más de 100 años. La solución solo llegará cuando los árabes cambien su forma de actuar, cuando estén listos para reconocer a Israel, cuando sean democráticos y cuando dejen de matarse entre ellos. ¿Sucederá pronto? No lo creo, pero tristemente esa es la única manera. En otras palabras, la solución no está a la vuelta de la esquina. Ahora, digamos que no estás de acuerdo conmigo. Podrías escribir Palestina Libre en los comentarios, o puedes hacerlo inteligente y decirme en qué me equivoqué. De nuevo, no me gusta lo que acabo de decir aquí. Quiero que encuentres una cita de Qayamin al-Husseini, el líder de los árabes en Palestina en los años 40, hablando sobre que un Estado árabe y un Estado judío coexistan pacíficamente uno al lado del otro bajo cualquier condición. Todas las citas que sé que él dijo son algo así: árabes, levántense como uno solo y luchen por sus derechos sagrados. Maten a los judíos donde quiera que los encuentren. Esto agrada a Dios, a la historia y a la religión. Esto salva su honor. Dios está con ustedes. Y esto fue dicho incluso antes de que hubiera asentamientos. Demuéstrame que estoy equivocado, dándome un ejemplo de minorías de cristianos, personas gay, no binarias o cisgénero masculinas, prosperando en países musulmanes. Quizá pienses que tengo razón, pero hay otro punto de vista que he olvidado. Escucharé. Me encantan los comentarios inteligentes. Eso es todo por ahora. Por favor, dale like a este video y suscríbete al canal. Quiero agradecer a todos mis seguidores. Gracias a ustedes puedo hacer muchos videos políticos y seguiré haciéndolos.
Por favor, compartan este video en otras plataformas y con personas que todavía creen en la solución de dos estados. Hasta la próxima semana. Yalla bye.